Bienvenidos a este espacio que lleva por nombre Estudiando el Verbo y que tiene como propósito el estudio de la palabra de Dios. Presentar al mundo las buenas nuevas de salvación. Y en esta ocasión queremos repasar la lección número 8 de Escuela Sabática para Adultos, que lleva por título Misión en favor de los necesitados. Y esa lección es para el 25 de noviembre del año 2023. Sean ustedes todos y cada uno bienvenidos. Y como siempre, quiero invitarles ahí donde están, los que puedan arrodillarse, háganlo. Y los que no, donde estén, quiero invitarles para que cierren sus ojos, inclinen su rostro hacia abajo en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces la suprema alabanza, la gloria eterna. Gracias, Padre eterno, porque perdonas nuestros pecados. Gracias, Padre eterno, porque tu Espíritu Santo constantemente nos limpia y purifica de nuestros pecados. En esa hora, Padre eterno, te rogamos nos escuches. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestro director en este repaso de lección. Bendice a cada uno de los que nos escuchan y los que nos van a escuchar, Señor, para que no solamente la vida de tu siervo, Antonio García, sino también de todos aquellos que escuchen tu palabra, pueda ser transformada por el poder de tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplico, humildemente te lo ruego. Amén, amén. Misión en favor de los necesitados. ¿Qué significa esto? Significa que Dios tiene planes no solamente para aquellos que están en el Espíritu, sino también para todos aquellos que están necesitados. Por eso, el punto central de la lección, miren lo que dice. Este se encuentra en Mateo 25:40. Y el rey les dirá: les aseguro, cuanto hicieron a uno de estos de mis hermanos pequeños, a mí me lo hicieron. Quiero invitarlos para que tengan a la mano sus Biblias en esta hora, porque vamos a ver una serie de citas de la palabra de Dios, del libro de libros. Quiero darles la bienvenida, ¿sí?, con esta pequeña cita que se encuentra en la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 12. Cierta vez Jesús dijo: es lícito hacer el bien en el día sábado. Por lo tanto, este día especial podemos salir de nuestra zona de comodidad y hacer la diferencia en la vida de las personas que tienen necesidades especiales. Aproveche este sábado para reflexionar acerca de lo que puede hacer para ayudar a alguien hoy o durante esta semana. Sean ustedes bienvenidos todos a Escuela Sabática. Según las cifras oficiales en México, somos 126.7 millones de habitantes, de los cuales 36.7 viven en la pobreza, lo que nos indica a los que hemos sido llamados a la misión de Dios, que es también la nuestra, a la iglesia, que hay un campo muy amplio para trabajar con los más necesitados. Es sin duda una gran oportunidad de que a través de la misión de Dios, los más necesitados conozcan el verdadero carácter de Cristo Jesús. Es urgente que el verdadero pueblo de Dios se manifieste, pues a partir de la Edad Media, el enemigo de las almas ha redoblado esfuerzos para que los que fueron llamados a la misión de Dios dejaran en el abandono a los más necesitados, y en cambio estos cambiaron las ropas de justicia de Cristo por atavíos de soberbia y vanidad. Vivieron y viven actualmente como príncipes y reyes en este mundo. En tanto, muchos en el mundo mueren sin ninguna oportunidad, sin esperanza, para estar en la eternidad con Cristo Jesús. ¿Qué está haciendo la iglesia que tiene más seguidores en el mundo?
¿Qué está haciendo por los más necesitados nuestra iglesia? ¿Cómo trató Jesús a las personas con necesidades? Los evangelios nos relatan que las personas recibieron ayuda o fueron sanadas por Jesús y que lo aceptaron y lo siguieron. Y sin embargo, Él no dejó de hacer el bien a las personas necesitadas que se cruzaron en su camino. Jesús fue un refugiado en Egipto con su familia cuando José y María huyeron para salvarlo de las manos del rey Herodes. Esa semana aprendimos que los verdaderos amigos conducen a personas a Jesús, como lo hicieron los amigos del paralítico. Además, necesitamos poner en práctica el método de Cristo, haciendo de la iglesia un centro de apoyo para los más necesitados. Un tema que se resalta en toda la Biblia es la preocupación de Dios, es la preocupación especial de Dios por aquellos que por una u otra razón necesitan ayuda. Dios tiene planes para todos aquellos que necesitan ayuda. Dios nunca se olvida de los más necesitados. Hablamos de pobres, enfermos, extranjeros, viudas, huérfanos, etc. Grupos de personas que no deberían existir en un mundo perfecto. Pero, por supuesto, no vivimos en un mundo perfecto. En el siglo XXI sigue existiendo personas con las mismas o similares necesidades que tenían aquellos que vivieron en los tiempos bíblicos. Por ello, es bueno recordar y aplicar los principios que la palabra de Dios nos enseña para poder aliviar sus cargas. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Y en esta lección vamos a ver por lo menos 3 puntos, de los cuales cada uno tiene algunos aspectos que es importante que confirmemos en la palabra de Dios. Vamos a ver, número 1, cómo tratar a los más necesitados. Número 2, casos especiales, como los refugiados, inmigrantes, los que sufren. Número 3, motivados para ayudar. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos debe motivar para ayudar? Sin duda, solo el amor. ¿Verdad? Solo el amor a Cristo. Solo el amor a nuestro prójimo. ¿Verdad? Vamos al primer punto entonces. ¿Cómo tratar a los más necesitados? Se nos aconseja aquí en este primer punto 2 cosas para tratar o cómo tratar con los más necesitados. ¿Sí? Primero, necesitamos ser amigos del necesitado. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Para ello quiero invitarlos a que vayamos a Marcos 2:3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Esto nos da una idea del primer punto. ¿Cómo ayudar a los más necesitados? Ser amigos del necesitado. ¿Verdad? Ahora, en Lucas 5:17 al 26, se nos muestra el relato de 2 hombres, o de unos hombres, que traen a uno de sus amigos ante Jesús para que lo sane. ¿De qué cosa? De su parálisis. No se rinden ante las dificultades. Si es necesario abrir una brecha en el techo para llevar a Jesús, lo harán. Y habrá tiempo para arreglar luego los desperfectos. En este caso estaban llegando a la casa de Pedro, ¿verdad? Y la gente se arremolinó o se juntó, se aglomeró alrededor de la casa de Pedro. Y era imposible que alguien pasara por la puerta. Así que estos amigos del necesitado, ¿sí?, idearon entrar por el techo. Cuando Jesús sana al hombre, no habla de la fe de él, sino de la fe de ¿quiénes? De los amigos del necesitado. Vamos al versículo 20 de Lucas 5.
Lucas 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo lees? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice el versículo 20? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: buen hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Ah? Tus pecados te son perdonados. Sin duda los amigos deseaban que éste se sanase y pudiese tener una vida normal, ¿sí? En consecuencia, dejar de ser un necesitado. Pero a la vez quedaba plasmado que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Jesús, al ver la fe de los amigos del necesitado, ¿verdad?, por la forma en que entraron a la casa de Pedro, donde él se encontraba, Jesús sanó a este necesitado, ¿verdad? Tenía un parálisis desde hace mucho tiempo. Estos sin duda oyeron hablar de Jesús, creyeron que él podía hacer el milagro y se pusieron inmediatamente en acción. ¿Cómo se pusieron? Inmediatamente en acción. Cuando nos enteramos de que algunos de nuestros amigos o amigas está pasando por un momento de necesidad, ¿qué hacemos? En primer lugar, yo creo que oramos, ¿no? Estamos al pendiente del problema que tenga nuestro amigo que está necesitado. Debemos hacer todo lo posible para aliviar su necesidad, pero tenemos que ir un poco más allá. Debemos llevarlo a Jesús, quien puede solo ayudarle y sino también darle vida eterna. Es decir, no solamente puede sanar su vida física, mental y espiritual, sino también darle vida eterna. ¿Cómo podemos ayudar al necesitado? Número 2, imitando a Jesús. Vamos a la palabra de Dios, Juan 5:6. Juan 5:6 es el contexto del paralítico de Betesda, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaban ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Sin duda, este es un ejemplo muy claro que Dios tiene planes para todos, pero en primer lugar para los más necesitados. Por eso Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Imagínense si el paralítico hubiera dicho que no, ¿verdad? Pero aquí lo importante es cómo trataba Jesús a los necesitados. La pluma inspirada en el libro Ministerio de Curación, página 102, nos revela algo muy especial acerca de Jesús. Dice que el Salvador trataba a los hombres como quien deseaba hacerles bien, les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Hasta entonces les pedía: sígueme, sígueme. Vamos a analizar un poquito esto. Número 1, deseaba hacerles bien. Para hacer el bien debemos relacionarnos con los necesitados para comprender sus necesidades y saber cómo ayudarles. Número 2, Jesús les mostraba simpatía. Debemos ganarnos su confianza mostrándonos amables y empatizando con ellos. Número 3, Jesús atendía sus necesidades. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ayudarles de forma práctica según nuestras capacidades o ponerles en contacto con aquellos que pueden suplir su necesidad. Número 4, Jesús se ganaba su confianza. Al ver nuestra sincera preocupación por ellos, sin duda confiarán en nosotros. Por último, Jesús les pedía: sígueme. Finalmente debemos presentarles a Jesús, presentarles las buenas nuevas de salvación. Vamos al punto número 2. Casos especiales. Dentro de los casos especiales podemos considerar en esta lección los refugiados inmigrantes, que sin duda hoy está no de moda, sino que es un problema de población, de política y quizás también de ambición por parte de los migrantes por tener una vida mejor en este mundo, ¿verdad? Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Ahí en Mateo 2:14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 2:14. Miren lo que dice la palabra de Dios.
Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue de Egipto. ¿A quién se está refiriendo cuando dice y él? Al José, al esposo de María, la madre de Jesús, ¿verdad? Este supo los planes malévolos de Herodes el Grande, y temiendo por la vida del niño y de ellos, de María y él, se fue a Egipto, ¿verdad? Jesús vivió como refugiado y como migrante. Es decir, siendo niño, la familia de Jesús tuvo que huir de su país para salvar su vida, pues Jesús fue un migrante, un necesitado. Aunque en aquel tiempo no había desplazamientos masivos de miles de personas yendo de un país a otro como hoy en día, sí se hacían refugiados inmigrantes, es decir, extranjeros. Algunos venían a refugiarse a Israel, como hoy. Vamos a la cita de Segunda de Samuel, capítulo 15, versículo 19. 15-19. Segunda de Samuel. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y le dijo al rey de Itai Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. La palabra de Dios nos dice que en tiempos de David había refugiados extranjeros, desterrados en países extranjeros. En este caso, David tenía verdadero interés por esos extranjeros de Filistea. Por eso le pregunta: ¿para qué vienes tú? También ponía a prueba su lealtad. Era esencial que solo tuviera consigo aquellos de quienes pudiera depender plenamente. Hasta ese momento, estos hombres habían demostrado ser leales, ¿ah? Pero estando David empeñado en una guerra civil, pudo no haber estado seguro de que continuaran siendo leales, ¿ah? Ese es lo que significa, y el comentario bíblico adventista nos ayuda a entender en esta cita, ¿verdad? Ahora, no solamente hay ese ejemplo, algunos otros personajes venían a refugiarse a Israel, como Itai, segundo de Samuel 15-19, y otros que tenían que salir por diversos motivos, como David, en 1 Samuel 27:1. El mismo David fue un refugiado, un migrante, de acuerdo a 1 Samuel 27:1. O Elimelech y Noemí, ¿verdad?, estuvieron de refugiados con los moabitas. Posteriormente, cuando tuvieron que salir de Moab, Ruth también fue refugiada, inmigrante, de acuerdo a lo que dice Ruth 1:1 y 2, ¿verdad? Estamos viendo casos especiales, ¿verdad? Casos especiales de los más necesitados. Emigrar a un país distinto es difícil, sobre todo sin conocer el idioma. A veces también es difícil ayudarles o incluso simpatizar con ellos. Sus costumbres son distintas, su aspecto y su forma de hablar también. Son especialmente sensibles y en muchos casos tienen miedo de abrirse. Se requiere un esfuerzo especial por parte de nosotros para ayudarles. Tal vez necesitaran una ayuda especial que exceda a nuestras posibilidades, pero podemos colaborar con organizaciones de ayuda humanitaria, regalando para ellos parte de nuestro tiempo y de nuestros recursos. Casos especiales. Dentro de los casos especiales también tenemos los que sufren. Quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios nuevamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18. ¿Qué dice la palabra de Dios? El libro de libros, la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, dice Jesús. Aquí no solamente Jesús nos presenta claramente que Dios tiene planes muy especiales para los más necesitados, para aquellos que sufren, ¿verdad?
Y aquí hace énfasis también el papel del Espíritu Santo en este ministerio, en el ministerio terrenal de Jesús, para poder tener el poder, para poder ayudar a los necesitados. Sigamos adelante. Ahora bien, el sufrimiento no tiene barreras. No solamente afecta a los pobres, también a ricos. No solamente afecta a los pobres y ricos, sino también a los eruditos. No solamente afecta a los pobres y ricos y a eruditos, sino también a los ignorantes. No solamente afecta a pobres y ricos, a eruditos e ignorantes, sino en general a hombres y mujeres. El rico sufre depresión, el pobre sufre de hambre. Cualquiera puede sufrir un accidente, contraer una enfermedad, perder un ser querido, etc. Y nosotros estamos aquí para ayudarles. ¿Cómo? Invitando a Jesús. Debemos acercarnos al que sufre, comprender sus necesidades y presentarle la mejor ayuda posible. Aunque deseamos que conozcan y acepten a Jesús, esto no debe condicionar nuestro servicio. Al ayudarles tal vez deseen saber más de Jesús o tal vez no. No importa, debemos ayudarles sea cual sea su decisión. Y aunque Jesús sanó a miles, solo unos pocos le siguieron. Vamos a ver lo que dice Marcos 6:56. Marcos 6:56. Tomen sus Biblias. Marcos 6:56. ¿Qué dice? Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban, ¿qué cosa? Sanos, sanos. Solamente hay esa cita, ¿no? Lucas 17 del 12 al 19. Lucas 17 del 12 al 19. Lucas 17 del 12 al 19. ¿Qué dice? Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son los 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y les dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué impresionante, ¿no? Y aunque esto pasó, Jesús siguió ayudando y sanando a los quebrantados y sufrientes, ¿verdad? Sigamos su ejemplo. Vamos a esta otra cita de Hechos 10:38. Hechos 10:38. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Abran sus Biblias. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién estaba con Jesús? Dios. ¿Cómo anduvo? Anduvo sanando, haciendo el bien. ¿A quiénes? A todos los oprimidos del diablo. Estamos viendo el último punto de casos especiales. Ahora, motivados para ayudar. El único motivo que vamos a presentar en esta lección es solo por amor. Ese debe ser nuestro único motivo. Quiero invitarles para que vayamos a Juan 15:13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Abran sus Biblias. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos. En otras palabras, todo aquel que da su vida por sus amigos es el que tiene mayor amor que nadie más. Jesús nos ha dado ejemplo de eso, ¿verdad? Por eso dice: un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Que se amen unos a otros. Y además ordenaba a los discípulos que fomentaran entre sí el mismo amor que Jesús les había manifestado. Ahora Jesús reveló los alcances de ese amor. Ese amor los indujo a entregar su vida por ellos. Sin embargo, el amor de Cristo sobrepujó el amor que ahora ordenaba, ¿verdad?
¿Por qué? Como dice el apóstol Pablo, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué mayor amor puede haber que el de Jesús? Ninguno. Sabemos que las necesidades nunca se acaban, porque siempre tendréis a los pobres, dice Jesús, o necesitados como vosotros. Y cuando queráis les podéis hacer el bien. ¿Verdad? Marcos 14:7. Esto lo dice en qué contexto. Vamos rápidamente a Marcos 14:7. Marcos 14:7. ¿Cuál es el contexto de esto? En el contexto de que Jesús fue ungido por una mujer y uno de sus discípulos, Judas, decía que no le untaran ese perfume de alabastro, ¿verdad? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, es lo que decía Judas, y por eso murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. También Jesús, como hombre, necesitó que se le amara, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros le amemos, ayudando a los más necesitados. Porque los amamos como Dios nos ama a nosotros. El amor no debe impulsar nos debe impulsar a realizar actos de benevolencia hacia los demás, ¿verdad? Primero de Juan 3:16 y 18. El amor derriba cualquier barrera que pueda impedirnos acercarnos a los más necesitados, empatizar con ellos y ayudarles en aquello que podamos. Esto es especialmente importante cuando queremos ayudar a una comunidad concreta que puede diferir de nosotros por su religión, sus costumbres y su forma de vida, ¿verdad? Al acercarnos con la intención de ayudarles, debemos orar pidiendo ayuda especial a Dios para conocer la mejor forma de hacerlo. Él nos ayudará, nos guiará y nos mostrará cómo debemos mostrar ese amor, hacernos sus amigos, ayudarles y a conducirlos finalmente a Jesús. Terminamos, como siempre, con una cita de la pluma inspirada, con esta joya que se encuentra en My Life Today del 10 de junio. Hemos de aprovechar toda oportunidad que se nos presente para contribuir a la felicidad de nuestros semejantes, compartiendo con ellos nuestro afecto, unas palabras cariñosas, una mirada comprensiva, una expresión de aprecio, son como un vaso de agua fresca para el sediento, sobre todo en el caso de tantas personas solitarias y afligidas como hay. Una palabra de ánimo, un acto de bondad, pueden aliviar en gran manera las cargas que pesan sobre muchos fatigados hombros. La verdadera felicidad se encuentra en el servicio abnegado. Hemos de vivir bajo el resplandor del amor divino. Entonces seremos una bendición para el mundo. Y en esta lección, en esta semana, tenemos un desafío importante. Infórmate acerca de los extranjeros o los no cristianos que viven en nuestro país. Identifica a alguien dentro de tu esfera de influencia. Comienza a orar regularmente por esa persona después de responder las siguientes preguntas. ¿Esta persona es amiga según el modelo de amistad de Jesús? ¿Conozco las necesidades de su vida? ¿Cómo puedo llevarla a Jesús para que sane? Con esto terminamos, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo, esperando que la palabra de Dios, que su estudio, que ese análisis, que esta lección, que tuvo como propósito conocer que Dios se preocupa por los más necesitados y que están dentro de sus planes para que también se salven y tengan vida eterna, nos pueda ayudar para que nosotros manifestemos al mundo que Cristo vive y que nos está guiando aún hoy en medio de este mundo que muere en las tinieblas. Como siempre, les rogamos de manera encarecida, se suscriban a nuestro canal Estudiando el Verbo, nos regalen manita arriba para que más personas puedan pertenecer a este grupo de cristianos, estudiantes de la Biblia, que quieren de hacer de este mundo el reino de Dios. Hasta pronto y nos vemos en la siguiente lección.